Yo intenté volver atrás, pero no había camino de regreso. Y cuando grité a los cielos pidiendo una señal, solo encontré el eco de mi propia condena. No fue algo repentino, fue una llama que creció en silencio, dentro de mí, cada vez que lo escuchaba hablar de sacrificio en vez de revolución, de entrega en vez de victoria. Cuando el nudo cerró mi garganta, sentí el peso de mi propia traición arrastrándome al vacío. El precio de su traición fueron 30 monedas de plata. ¿Cree que su alma valía tan poco? Traidor, maldito, condenado. Así es como la historia recuerda a Judas Iscariote. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a preguntarnos quién fue realmente? ¿Por qué lo hizo? ¿Se arrepintió? ¿Fue un villano o solo una pieza en un plan mucho más grande? Hoy, en una entrevista sin precedentes, escucharemos su verdad. Sus palabras no buscan redención, solo ser escuchadas. Esta es la historia de Judas Iscariote, contada por él mismo. Judas, bienvenido. ¿Bienvenido? Qué palabra curiosa para alguien como yo. Nadie da la bienvenida a un traidor. Sin embargo, hoy está aquí. Después de siglos de silencio, ¿por dónde empezar? La historia lo recuerda como el traidor por excelencia. Pero desde su perspectiva, Judas, ¿cómo comenzó realmente todo? La historia me recuerda como el traidor, pero pocos se preguntan cómo comenzó todo. Yo no era un extraño entre los discípulos, era su tesorero, uno de los más cercanos. Vi milagros, escuché palabras que estremecían el alma, y sin embargo, la duda creció en mí como una sombra. Yo esperaba a un Mesías que trajera libertad a Israel, no uno que hablara de rendirse. Y si alguien me pregunta cómo empezó todo, responderé: no comenzó con 30 monedas, sino con una decepción que nunca pude olvidar. Muchos creen que usted siguió a Jesús por fe, pero otros aseguran que tenía otros intereses. ¿Hubo un momento en que dudó o pensó en apartarse? Cuando lo conocí, creí en él. Sus palabras tenían un fuego que no había visto en ningún otro. Dejé todo para seguirlo, convencido de que traería el reino que esperábamos. Pero con el tiempo, algo cambió. Lo vi hablar de rendición en vez de victoria, de amar a nuestros enemigos en vez de aplastarlos. Fue entonces cuando entendí la verdad. Seguía a un Mesías que nunca quiso ser rey. Y en ese momento, supe que mi fe había sido puesta en una causa perdida. ¿Cuándo fue el momento exacto en el que decidió traicionarlo? ¿Fue una decisión impulsiva o algo que venía planeando? No fue algo repentino. Fue una llama que creció en silencio, dentro de mí, cada vez que lo escuchaba hablar de sacrificio en vez de revolución, de entrega en vez de victoria. Pero hubo un día en que la decisión se hizo clara. Cuando una mujer rompió un frasco de perfume caro solo para ungir sus pies, ahí supe que él no cambiaría el mundo, solo dejaría que lo mataran. Y si él estaba dispuesto a rendirse, yo estaba dispuesto a hacer lo necesario. El precio de su traición fueron 30 monedas de plata. ¿Cree que su alma valía tan poco? Yo no vendí a Jesús por dinero. Lo hice porque creí que forzaría su mano, que lo obligaría a actuar, a demostrar su poder. Pero él no hizo nada. Se dejó llevar como un cordero al matadero, y con él me arrastró a mí. La gente cree que mi precio fueron 30 monedas, pero nadie se pregunta cuánto me costó a mí. No fue solo plata, fue mi nombre, mi destino, mi alma. Pero hay algo más que nadie sabe sobre mi final, algo de lo que hablaré más adelante. Jesús sabía lo que iba a hacer, y aún así lo dejó seguir adelante. ¿Cómo fue mirarlo a los ojos sabiendo lo que usted haría? Fue la última oportunidad que tuve de retroceder. Cuando me miró, no vi sorpresa, ni ira, solo una tristeza infinita. Fue el único que me vio caer, y aún así no me detuvo. Yo esperaba que me confrontara, que me revelara delante de todos, que me llamara traidor, pero me llamó amigo. Y en ese momento entendí que su juicio no vendría de sus labios, sino del peso que yo mismo cargaría hasta el final. Los evangelios dicen que usted se arrepintió y se quitó la vida. Pero dígame, cuando vio a Jesús arrestado, ¿qué sintió realmente? Creí que lo vería levantarse con poder, que demostraría ser el Mesías que Israel esperaba.
pero solo lo vi caer. Y con cada golpe, con cada burla, sentí cómo mi traición se volvía irreversible. Intenté devolver las monedas, pero entendí que hay pactos que no se pueden deshacer y hay condenas que comienzan antes de la muerte. Vi en su rostro el dolor de alguien que ya sabía lo que pasaría. Y en ese momento supe que no había traicionado solo a un hombre. Había traicionado toda mi existencia. Algunos dicen que su traición fue necesaria para que se cumpliera el destino de Jesús. ¿Se considera un villano o simplemente un instrumento de un plan divino? Si todo estaba escrito, ¿soy realmente un traidor? ¿O solo fui un cuchillo en manos de Dios? Quizás nunca tuve elección, pero fui yo quien cargó con la culpa. Si fui un instrumento, ¿por qué fui condenado? Si fui un villano, ¿por qué me llamó amigo? Dicen que sin mí no habría cruz, pero nadie carga la cruz de la culpa como yo lo hice, porque hay cargas que ni la muerte puede borrar, y yo llevo la mía para siempre. Dicen que se arrepintió y devolvió las monedas, pero que no hubo redención para usted. ¿Se sintió abandonado por Dios? Cuando vi a Jesús condenado, entendí que mi traición no había cambiado nada, solo había acelerado lo inevitable. Corrí al templo, lancé las monedas al suelo y supliqué que lo soltara. Pero los sacerdotes solo se rieron. Dios no respondió. Dios ya no me escuchaba. Pedro también lo negó, pero él fue perdonado. Yo intenté volver atrás, pero no había camino de regreso. Y cuando grité a los cielos pidiendo una señal, solo encontré el eco de mi propia condena. La Biblia dice que usted se ahorcó, pero hay teorías que sugieren que su muerte fue más misteriosa. ¿Cómo terminó realmente? Muchos creen que simplemente até una soga y salté, pero la verdad es más oscura. No morí solo una vez. Cuando el nudo cerró mi garganta, sentí el peso de mi propia traición arrastrándome al vacío. Pero la soga cedió y mi cuerpo cayó al suelo, desgarrándose por dentro. Sentí cómo la tierra me tragaba, como si hasta el suelo mismo se rehusara a sostenerme. Fue entonces cuando entendí que no hay escape para el que carga una culpa como la mía. La muerte no me liberó, solo me condenó a caer, una y otra vez. Si pudiera hablarle a Jesús ahora, después de todo lo que pasó, ¿qué le diría? Le diría que ahora entiendo, que fui yo quien lo traicionó, pero fue él quien me dejó ir. Le preguntaría si alguna vez me perdonó, si cuando me llamó amigo aún lo decía en serio. Pero sé que no obtendría respuesta, porque donde estoy no hay voces, no hay luz, solo el eco eterno de una pregunta sin respuesta. La historia me recuerda como a un traidor, pero nadie se pregunta qué se siente ser olvidado hasta por Dios. No hay castigo mayor que el silencio eterno. No hay caída más profunda que la de aquel que, aún gritando, ya no puede ser escuchado. Yo entregué a Jesús por unas monedas y lo pagué con la agonía de mi alma, que aún hoy se desmorona lentamente.